el gobierno español hizo los deberes antes de la crisis perfectamente. Es decir, mientras la Unión Europea, que es la línea de guiones, estuvo en negativo en el saldo de las administraciones públicas, España en este periodo tuvo superávit, como saben ustedes perfectamente, y tuvo la caída hasta el 11,1% por la caída de los ingresos y por la necesidad de un gasto público para sostener a los parados. Efectivamente cayó el 11,1%. ¿Por qué es interesante este punto en especial? Porque no se hizo mal anteriormente en el gobierno español en los últimos años, en los años primeros de los 2000, y porque el problema de las crisis que evidentemente tenemos no es un problema fiscal ni un problema de los gobiernos europeos. Entonces, cuando Alemania intenta imponer todavía más rigor, y luego iré a eso no es el problema de la crisis. No tuvimos la crisis porque no hubiéramos hecho los deberes en el sentido de déficit, sino que los demás tuvieron mucho más déficit que nosotros en ese periodo. Muy interesante para la situación actual es la deuda pública. La deuda pública española, también el gobierno en la época de Solbes, etcétera, había reducido fuertemente la deuda y entramos, la línea de abajo es la trayectoria de la deuda española en porcentaje del PIB. Entramos en el año 2009 en la crisis con un 53,2% de deuda frente pues a Alemania con un 70%, a Francia con un 78%, Italia no digamos, con un 116%, entramos con esa deuda. Y este año pasado hemos tenido una deuda del 64,4% frente al 75, 83, 97 que vienen ustedes, ¿no? Entonces, la ventaja de esto que nos debiera, lógicamente, hacer más fácil la situación, es que gracias a esta pequeña volumen de deuda, comparativamente, aunque nos hayan subido las primas de riesgo, ahora a niveles del 5 y antes a otros niveles algo menores, somos los que estamos pagando en términos de PIB menos servicio de la deuda de toda Europa. Es decir, el año pasado nos ha costado un 2% del PIB, mientras que Alemania ha pagado un 2,4%, Francia un 2,6% y los demás, pues hasta Grecia 6,0%, Italia un 4,6%. Es decir, nos está protegiendo el hecho de haber entrado en la deuda con poca, la crisis con poca deuda. Alemania es uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea, a pesar de que cree que el problema somos nosotros. Ella es el problema de desequilibrio en la Unión Europea. Si se fijan ustedes en este cuadro, en que aparecen cómo estaban las exportaciones en 1995 de estos países en porcentaje del PIB. Pues Alemania tenía exportaciones del 24% del PIB, Francia 22,8%, Italia 25,7%, España 22%, es decir, estábamos ahí. Y después del periodo que vino del euro, Alemania, que tenía un 24% en el principio del periodo, ha llegado a tener unas exportaciones del 96%. 46%. Es decir, ha variado en 22 puntos. Los demás, pues nos hemos quedado pues no muy lejos de donde empezamos en porcentaje del PIB, y en el conjunto del periodo Alemania ha ganado 22 puntos de PIB en sus exportaciones, Francia 2,3%. Francia, por cierto, tiene mayor productividad que Alemania.
cosa que ya dice inmediatamente que el problema no es solamente la productividad. Una de las ideas que lanzó aquí la canciller Merkel, toscamente, entre otras, diciendo que había que desligar de la inflación los salarios. Y digo toscamente porque la idea tiene un elemento sensato, pero no es completa. Es decir, lo que hay que comparar no es solamente la inflación y los salarios, sino que hay que además meter en la consideración la productividad.